video seguimos trabajando con introducción a funciones, ¿sí? Y bueno, en el presente caso tenemos un problemita muy sencillito, del cual nos piden realizar un análisis muy básico, ¿sí? Básicamente es analizar el comportamiento de la gráfica e ir respondiendo algunas preguntas sencillas en torno justamente al problema, ¿no? Como primer paso, siempre lo que voy a intentar hacer es centrarme siempre en el enunciado del problema. Porque el enunciado básicamente me va a dar la información y me sitúa básicamente qué se está representando en este plan. Bien, entonces el problema me dice que en esta gráfica, ¿sí? Dice el consumo de agua de un colegio, ¿sí? Lo voy a tener en cuenta, viene dado por esta gráfica. ¿Cuál gráfica? Esta, ¿sí? La que está en rojo. En el eje horizontal, en el eje X, ¿sí? En el que antes denominamos X, voy a notar que tengo representada la variable tiempo, pero en horas. Puede ser segundos, minutos, ¿sí? En este caso es horas. Es más, puedo encontrarme con semanas, meses, años, etc. Por lo tanto, voy a observar y noto que está utilizando un cuadrito, ¿sí? De esta cuadrícula para representar cada 2 horas. Por lo tanto, acá tendríamos la hora 0, luego la 2, la 4, la 6 y sucesivamente hasta la hora 24, ¿sí? Que tendríamos en este punto. Luego, en el eje vertical, en el eje Y, no tenemos, ¿sí? Una escala, no está nomenclado, por así decir, pero sí me dice que acá se está reflejando el consumo de esta agua en metros cúbicos, unidad de capacidad. Ahora bien, en base a esto, voy a empezar a responder algunas preguntas. La primera pregunta me dice, ¿durante qué horas? Me dice, ¿durante qué horas el consumo de agua es nulo? Bien, entonces voy a considerar nulo justamente esto, el no consumo del agua. Entonces voy a anotar, miren, desde este punto hasta este punto no hay modificación de la gráfica de la función, ¿sí? Es decir, no sube ni baja, por lo tanto voy a intuir de que acá no hay consumo de agua, es decir, no se están cargando los tanques, tampoco se están vaciando, por ende su consumo es nulo. Y luego puedo observar que desde las 18 hasta las 24 sucede lo mismo. Bien, entonces, para dar respuesta a esta pregunta, ¿durante qué horas el consumo de agua es nulo? Y bueno, desde la hora 0 hasta la hora 8 y luego desde las 18 hasta las 24, ¿sí? El consumo de agua es nulo. Y luego me pregunta, ¿por qué? Bien, ahora sí, esto es algo muy subjetivo, ¿sí? Pero como, a ver, teniendo en cuenta de que se trata de un colegio, voy a intuir de que justamente por ser un colegio, antes de las 8 de la mañana está cerrado el establecimiento y luego de las 18 vuelve a cerrar. Por lo tanto, al no haber actividad, lógicamente no habría consumo de agua. Bien, sería una de las posibles explicaciones. Luego vamos a analizar la pregunta 2. Me dice, ¿a qué horas, sí, cuidado, horas, se consume más agua? Bien, voy a ir mirando la gráfica y puedo notar que a partir de las 8 que abre el establecimiento, la gráfica va creciendo y crece hasta un punto, ¿sí? Que podría llamar un máximo y luego empieza a decrecer, luego vuelve a crecer relativamente otro punto más, que podríamos llamar que es un mínimo relativo, ¿sí? Y luego vuelve a decrecer hasta que, digamos, cierra el establecimiento. Entonces, voy a notar que acá a la hora 12, miren, hay un pico en el consumo y luego un consumo relativamente también alto a la hora 16. Entonces, ¿a qué hora se consume más agua? Bueno, a las 12 y a las 16 horas. Ahora me dice, ¿cómo puedes explicar estos puntos? Nuevamente, como el punto anterior, esto ya sería muy subjetivo, pero tratándose nuevamente de un colegio, por eso es tan importante mirar siempre el enunciado, para ver qué estoy representando. A ver, un colegio tiene generalmente 2 turnos, turno mañana, turno tarde. Por ende, a las 12, que está a punto o próximo a terminar, a concluir el turno mañana, generalmente las ordenanzas se abocan a limpiar los baños, a limpiar las aulas, etc., para dejar limpio el establecimiento para el turno tarde. Esa puede ser una de las razones que acá, a las 12, hay un pico en el consumo. Luego, en el turno tarde, a la hora 16, próximo a terminar el turno tarde, también voy a notar un pico, por así decir, en el consumo,
Y puede ser debido a eso, que se está preparando, se está limpiando el establecimiento para dejarlo listo para el día siguiente, para el turno mañana, ¿sí? Entonces esas podría ser alguna de las posibles explicaciones. Luego me dice, miren, la 3, ¿qué horario tiene el colegio? Bueno, en función de la gráfica, podemos intuir de que el colegio comienza su actividad a la hora 8, a las 8 de la mañana, y termina a la hora 18. ¿Por qué? Porque luego, desde 0 a 8 y de 18 a 24, al no haber consumo, vamos a intuir de que estaría cerrado el establecimiento, ¿sí? Y la última, lo voy a hacer con un color rojo, me dice, ¿por qué en el eje X, ¿sí? En el horizontal, estamos acá en este eje, consideramos valores entre 0 y 24? ¿Qué significado tiene? Bien, estoy representando en el eje X el tiempo. Entonces, como estoy representando tiempo, no tiene lógica de que yo contemple valores negativos, es decir, menos 2, menos 4, porque no podría decir yo, por ejemplo, a las menos 4 horas abre el establecimiento, a las menos 2 horas sucede tal o cual cosa, porque no consideramos valores negativos en el tiempo. De hecho, no podría existir en términos reales. Entonces, y como estamos contemplando, miren, es un día en la vida del colegio, desde la hora 0 hasta la hora 24, por ende, no podemos contemplar otros valores, tanto ni negativos, ni aún superiores a 24, porque ¿qué día tiene 26 horas, 28 horas, etcétera? Ninguno. Un día tiene 24 horas. Por ende, en este caso, en este ejemplo particular, no podríamos contemplar valores distintos o que estén fuera del rango entre 0 y 24 horas, ¿sí? Porque son los que representan un día.